Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de En Conciencia por Bolívar Visión Televisión para ti, para mí y para todo este equipo que me acompaña. Es un verdadero e inmenso placer estar con todos ustedes en este día donde comenzamos de nuevo a hablar acerca de la composición del ser humano como tal. Y para mí, para todo este equipo, es un verdadero e inmenso placer, amigos, de seguir insistiendo en estos temas importantes, sobre todo para conocernos, para entendernos y, desde luego, mirar más allá la vida, es decir, mirarla a través de una radiografía. Y esto nos va a permitir acercarnos un poco más hacia la verdad, esa verdad que tanto hemos buscado y no la hemos encontrado. Por eso este programa, por eso esta conciencia colectiva que queremos crear con todos ustedes a través de estas cámaras, a través de esta televisora. De tal manera pues que siéntanse en casa porque a partir de este momento estamos en conciencia, una ventana para encontrar el sentido de la vida. Y hoy, mis amigos, vamos a hablar, como siempre hemos preparado este programa muy especial, en función de crear una conciencia nueva, de elevar, digamos, nuestro entendimiento. Y el primer punto que debemos tocar, antes de hablar acerca del cuerpo, antes de hablar acerca del aparato mental y desde luego antes de hablar del aparato espiritual, es necesario saber quiénes somos. Pero antes de entender quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y aquí donde está el punto, digamos, de dónde venimos exactamente. Por eso, este primer programa lo vamos a dedicar exclusivamente a la composición humana como instrumento de sentido. Y vamos a ver paso a paso, mediante radiografías, como digo yo literalmente, para mirar hacia lo más profundo del ser humano, su comportamiento y desde luego, qué debe cumplir para poder llegar a esa meta, digamos, tan anhelada que se llama el sentido de la vida. Y miren ustedes que no es cosa normal apuntar hacia el verdadero, digamos, objetivo por el cual estamos aquí. Encontrar, darle a nuestra vida un verdadero sentido, un verdadero propósito, una vida, digamos, que valga la pena ser vivida. De tal manera, pues, que a partir de este momento, mediante estas radiografías, vamos a ser conscientes poco a poco y, como digo yo siempre, vayan buscando sus anotaciones porque estas ideas principales nos van a permitir definitivamente abrirnos hacia un nuevo campo, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista psicológico y desde luego también vamos a tocar la parte de la teología. ¿Qué dice, por ejemplo, nuestro Creador acerca de nuestra composición y esencia? ¿Qué dice? ¿Cuáles son digamos, los mandamientos? ¿Cuáles son los lineamientos que existen para que nosotros, desde acá, en este planeta llamado Tierra, podamos tener una vida de bendición, una vida que valga la pena, repito, ser vivida? Un propósito, y esto es importante. Vamos a ver entonces las primeras radiografías. A ver, señor director, con los objetivos centrales de este primer programa de En Conciencia. Primero, ¿somos víctimas de un accidente? Estas son las preguntas que vamos a hacer durante todo el programa. ¿Somos víctimas de un accidente? ¿Cuál es nuestra verdadera composición? ¿Cómo y cuándo se relacionan nuestras tres partes? Es decir, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y desde luego, ¿cuál es el objetivo del plan divino que Dios trazó desde que se creó el primer hombre sobre la faz de la tierra? Y vamos a ver entonces, antes de conocer definitivamente quiénes somos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Es necesario saber de dónde venimos. Y esta es la pregunta más importante quizás en este momento. ¿De dónde venimos? ¿Será, como dice la ciencia, que venimos de la teoría de la evolución del doctor Charles Darwin? ¿O bien somos parte, digamos, de un experimento que ha ido evolucionando? Es decir, el ser humano, antes de ser ser humano, tuvo que pasar primero por ser
un primate, tuvo que primero ser una araña, tuvo que ser, digamos, un cocodrilo y después fue convirtiéndose poco a poco hasta llegar a lo que nosotros hoy vemos, o sencillamente estas teorías no calaron y se quedaron simplemente colgadas en el tiempo. Y nosotros le damos, digamos, la razón a nuestro Creador, porque no es posible que nosotros sigamos con esa, digamos, vieja teoría de que venimos del mono y que hemos evolucionado. Y esto es terriblemente porque no nos permite definitivamente saber quiénes somos. Y lo más importante, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito en la vida. De manera pues que a través de esta radiografía, y vean ustedes esta. A ver, señor director, la evolución versus la creación. Vean ustedes, por una parte, la ciencia desde hace 100 años está o sigue insistiendo en la teoría de la evolución del doctor Charles Darwin, pero por otro lado encontramos el propósito de la teoría de la creación. Esto es importante pararnos en este momento y revisar. Hace 100 años atrás, específicamente, varios científicos en 1850 y tantos, ¿verdad? Luego de una excursión, el doctor Charles Darwin, uno de los hombres o uno de los biólogos más importantes en aquel entonces, comenzó a tejer una teoría, comenzó a tejer una manera de enfocar al ser humano y encontrarle una razón. Y miren lo que se encontró. Comenzó a especular de que ciertamente hubo una evolución y que el ser humano fue poco a poco, ¿verdad?, transformándose hasta llegar incluso a lo que hoy conocemos. Es un libro bastante confuso. Es un libro que comenzó a tejer una forma de hacer entender algo que no sabía. Y nosotros no le quitamos la razón al doctor Charles Darwin, ¿verdad?, y de su teoría de la evolución. Sin embargo, nosotros comenzamos a decir desde este momento que no es posible que sigamos nosotros intentando resolver nuestra vida a través de una teoría que no tiene un basamento científico, incluso a través de la observación, como saben ustedes. La ciencia moderna ha seguido insistiendo de que el ser humano, o debe enseñarse que el ser humano proviene de otra especie, y cosa que es totalmente mentira. Hoy, a raíz de las nuevas observaciones en profundidad, de manera teológica, hemos visto de que Dios tenía la razón cuando comenzó a trabajar la idea de que el hombre, en Génesis, ¿verdad?, el hombre tuvo un creador que fue hecho a imagen y semejanza de él, pero también algo muy importante es que también utilizó, unos materiales, unos elementos muy especiales que nosotros vamos a ver a continuación, ¿verdad?, que somos parte de un plan divino. Y vean ustedes esto, que busca restablecer y reivindicar lo que por derecho nos pertenece. Venimos de un plan que busca recrear nuevamente lo perdido y establecer nuevos parámetros en función de la vida. Un plan rector que debemos cumplir, cuyos mandamientos son nuestra verdad. Pero algo bien importante antes de mirar esto es el asunto en que Dios fue muy exacto para nosotros poder salir de esa teoría de la evolución. Tenemos que ir a lo que realmente es nuestro manual de instrucciones. Este libro fantástico que se llama la Santa Biblia, ¿verdad?, nos explica claramente de que el hombre tuvo un origen y ese origen tiene que ver con su composición. Y veamos rápidamente, señor director, lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:23. Vean ustedes esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios confirma con esta estructura todo nuestro ser. Así estamos compuestos, así estamos diseñados y así tenemos que aceptarlo, porque si seguimos insistiendo de que nosotros venimos del mono, de una araña,
de la parte prehistórica, vamos a seguir perdiendo nuestro tiempo y lamentablemente no vamos a encontrar saber de dónde venimos, quién nos hizo, cuál es el verdadero propósito por el cual estamos aquí. De tal manera pues que cuando nosotros abrimos esta ventana y comenzamos a mirar la verdad, a tejer la verdad, nos daremos cuenta que hay un ser creador que nos hizo, a imagen y semejanza de Él. Es decir, lo que usted está viendo en su merced, lo que está viendo en este momento a través de estas cámaras, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios y no a imagen y semejanza de un mono, como se sigue insistiendo, cosa que va más allá de la ignorancia. Repito, con esto no queremos decir o venimos a desvirtuar las ciencias modernas, ¿verdad? O las investigaciones que se hayan hecho a través de las diferentes observaciones. No, nosotros venimos a precisar claramente de que el ser humano tiene un comienzo, tiene una composición, y una vez que nosotros entendamos que estas tres partes se consolidan, se arman nuevamente, vamos a tener la primera llave para vencer cualquier obstáculo que se presenten en nuestra vida. Por eso, mis amigos, desde esta tribuna seguimos insistiendo a lo que el manual de instrucciones llamado la Santa Biblia nos va revelando a través de los primeros capítulos y desde luego saber cuál es nuestra verdadera realidad. Vamos a ver rápidamente esta radiografía, como lo llamo yo literalmente, para irnos al corte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense ustedes, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hacer una breve pausa, usted no se mueva, porque breves momentos vamos a regresar a entrar a explicar un poquito esto y a ratificar definitivamente cómo es nuestra tres composición para definitivamente abrirnos hacia una nueva verdad y con ella llegar a ese objetivo claro, perfecto, que es nuestro ser creador y cuáles son las intenciones con nuestro ser. Breve pausa y ya venimos. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que se llama En Conciencia, luego de esta breve pausa. Y desde luego seguimos adentrándonos para conocer realmente cuál es nuestra verdadera composición, en esencia y en composición, quise decir. Y desde luego estamos viendo dos teorías. La teoría de la evolución, que dice claramente que venimos de otra especie y que a través de los siglos, de los años, dice que nos convertimos desde un primate y ahora somos un ser humano, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, también estamos diciendo y estamos contraponiendo la teoría de la creación, desde luego guiados por este fantástico libro que nos habla acerca de cómo está compuesto el ser humano, de dónde viene, cuáles son los propósitos, en fin, vamos a ir viéndola y vamos a comprobar claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios sigue insistiendo de que somos un ser tripartito, es decir, tenemos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y esto es importante, amigos, saberlo, porque desde ahí vamos a empezar a trabajar los problemas que tenemos a diario y tratar de contraponerlos con estas tres composiciones. Y una vez que tengamos estas tres bien definidas
bien entendidas, vamos a tener primera llave para abrir cualquier problema, disiparlo y desde luego poder lograr nuestros objetivos, que es encontrar sentido a nuestra vida. Vamos a seguir viendo, señor director, nuevamente insistir en esta radiografía de Tesalonicenses 5:23. Miren ustedes cómo el Espíritu Santo fue muy claro al decir, y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Fíjense ustedes que el espíritu, el alma y el cuerpo vienen siendo todo nuestro ser. Y el día, mis amigos, que nosotros dejemos a un lado al cuerpo, o bien nuestro aparato mental, o bien nuestra parte espiritual, definitivamente vamos a ser un ser desintegrado. No vamos a saber incluso cuál es la razón por medio del cual estamos aquí, menos aún cuando los problemas comiencen a ponernos contra la pared. Y por eso yo digo claramente, y ese es el nuevo libro que estoy escribiendo en este momento, acerca de cómo cambiamos la química de nuestro cuerpo. Y vean ustedes que trato de manejar las enfermedades crónicas, no solamente con la capacidad que tiene el cuerpo, sino también con el aparato mental y desde luego la parte espiritual, fundamental, porque si no conseguimos una solución, digamos, desde una de estas tres áreas, vamos a encontrar definitivamente solventar lo que por años no hemos podido lograr, y es la intervención de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir viendo otras formas donde Dios nuevamente confirma a través del apóstol Pablo, ¿verdad? En Hebreos 4:12, vean ustedes, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Aquí menciona el alma y el espíritu. Y usted se pregunta, ¿y el cuerpo? Vean ustedes, de las coyunturas y los tuétanos, es decir, la carne y los huesos. Y aquí nos está dando, digamos, una descripción también del cuerpo, que tienen que ver unas con otras, ¿sí? A pesar de que el mensaje viene siendo la palabra de Dios, que penetra, que ve, que llega, ¿verdad? Nos está mostrando siempre este panorama de que somos un espíritu, que tenemos un alma y desde luego vivimos en un cuerpo. Qué fascinante todo esto. Pero más allá de todo esto, vamos a ver cuál es el origen realmente del ser humano. Y vean ustedes, amigos, el origen del ser humano. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de la arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. Pero más adelante también dice, Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre de Adán, espíritu vivificante. Qué tremendo es esto, ¿eh? Como Dios sigue confirmando, nuestro Creador sigue confirmando de que somos tres en uno, de que fue las manos directamente de Él quien formó en primer lugar al cuerpo de la arcilla del suelo. Es decir, cuando habla de arcilla, ¿verdad?, en una versión, digamos, de la Biblia, nos explica claramente de que es una composición entre arena y agua, es decir, como un lodo, ¿verdad?, nos formó, como el alfarero, ¿verdad?, nos formó y después sopló en nosotros el aliento de vida. Esto quiere decir que primero Dios, o nuestro Creador, formó el cuerpo en primer lugar, luego le dio la parte espiritual a través del aliento de vida. Y esto no es, y usted se preguntará en este momento, bueno, ¿y el alma qué? El alma fue consecuencia tanto de la formación del cuerpo como la llegada de la parte espiritual. Y esto es fascinante porque por primera vez comenzamos a entender que Dios comenzó a trabajar en nosotros para formar, digamos, esta estructura que nosotros llamamos ser humano. Y esta estructura definitivamente nos va a permitir abrirnos hacia una nueva perspectiva. ¿Saben por qué? ¿Y por qué le digo todo esto? ¿Por qué de la composición? ¿Por qué es importante saber de dónde venimos? Sencillamente porque no lo sabemos.
hay muchas personas que siguen trabajando la idea de que somos un simple cuerpo, cosa que no es así, mis amigos. Nosotros no solamente poseemos un cuerpo, nosotros tenemos un aparato mental perfectamente diseñado para proporcionar las ideas necesarias, no solamente para, digamos, mirar con nuestros sentidos, es decir, el olfato, la vista, ¿sí? No, nosotros también tenemos otras capacidades y es la parte espiritual. Y todo, ¿por qué decimos todo esto? Porque no estamos solos en este mundo, ¿saben? No estamos solos, señor director, en este mundo. Sencillamente por la razón de que el mal habita en estas esferas. Y esta es la razón por la cual Dios advierte, abre una nueva posibilidad y nos dice en primer lugar que tenemos que entenderlo y conocerlo. Y entenderlo y conocerlo tiene que ver también de dónde venimos, ¿saben? O sea, digo esto porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy parte de un accidente donde mi papá y mi mamá se fueron de vacaciones, salieron para una disco y finalmente yo fui el resultado. No. Aquí no hay casualidad, no puede existir la casualidad. Sencillamente, cada vez que el espermatozoide y el óvulo se unen, hay vida y desde luego esto va a permitir abrirnos hacia una nueva manera, digamos, de entender la realidad. Y una vez que nosotros llegamos a una edad, digamos, que podamos decidir en función de todas estas cosas, vamos a tener que hacerlo, a elegir, porque la vida ¿en qué consiste? A ver, señor director, vamos a explicarlo por acá. ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en tomar decisiones puntuales. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso del cuerpo, en la salud física, por decirlo de esta manera. Nosotros, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? ¿Verdad? Que el médico cuide de nuestro cuerpo. No. Nosotros tenemos que tener una alimentación adecuada, ¿saben? Para ponernos al frente de ella. Y eso significa una responsabilidad. No podemos vivir bajo la figura de la ignorancia, que es vista como el desconocimiento, para una vez que se enferme el cuerpo, ¿verdad? Llevarlo al médico, tirárselo allí y decirle, bueno, doctor, arrégleme este perol porque yo no sé qué hacer con él. Y disculpen que utilice esta palabra, ¿sí? Nosotros asumimos una responsabilidad. Una vez que comenzamos a respirar, ya hay una responsabilidad frente a nuestro cuerpo, frente a nuestras relaciones interpersonales, que tiene que ver con el aparato mental, y también tenemos una responsabilidad frente a nuestro Creador, porque no venimos del mono, ¿sí? Por favor, vamos a salir de esa vieja idea que nos enseñan en biología en los primeros años, ¿saben? En secundaria, que nos empiezan a enseñar de que nosotros evolucionamos, venimos así, hasta convertir. No. Vamos a salir de esta ignorancia porque de lo contrario nunca vamos a entender el porqué, la razón por la cual nuestro Creador en definitiva abrió nuevos campos, abrió una nueva forma para entenderlo, ¿sí? Vamos a seguir viendo otras radiografías rápidamente y aquí vemos la relación tridimensional. Importante, mis amigos, esta parte. Si queremos encontrar sentido a nuestra vida, definitivamente tenemos que saber cuáles nuestras tres composiciones. Ahí tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Y con ella vamos a lograr definitivamente conocer cuál es, digamos, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y con esto, en definitiva, vamos a abrir una nueva perspectiva para poder entender los problemas que nos atañen. ¿Por qué yo explico todas estas cosas? Sencillamente porque la vida nos va a presentar ciertas situaciones de dificultad, es decir, los llamados problemas. Y estos problemas requieren puntualmente tomas de decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estado físico deplorable, ¿cuál es la manera salomónica de entender al cuerpo? Tenemos que regresarlo, no tomar más pastillas, ojo, ¿no? Sino vamos a regresar al cuerpo a su ambiente ideal. Y una vez que se regresa al cuerpo, digamos, a nuestro organismo, a nuestras células que cohabitan en nosotros, vamos a tener definitivamente una nueva condición de vida. Pero esto no es suficiente, porque el enfermo, digamos el enfermo crónico, como estamos poniendo el ejemplo, también tiene un problema que es el aparato mental,
Vamos a hacer también una revisión en función de esto, ¿verdad? A ver cuáles son los pensamientos que está generando, cuáles son las sustancias químicas que está generando con cada pensamiento y desde luego cuál es el ambiente tóxico en el cual se encuentra. Pero esto no es todo, porque como somos un ser tridimensional, ¿verdad? También tenemos que revisar en la parte espiritual. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso, mis amigos, seguimos insistiendo el por qué. En definitiva, tenemos que salir de esa idea, de esa triste, tonta, digamos, necia idea de que somos un accidente, de que estamos aquí por casualidad o por el azar. Breve pausa y ya venimos. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que se llama En Conciencia, una ventana para encontrar el sentido de la vida. Y miren que es un tema bastante fuerte, álgido, pero nosotros con palabras sencillas seguimos demostrando que es importante, mis amigos, conocer nuestras tres partes en composición, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es de vital importancia. Y si ustedes han leído un poco acerca del manual de instrucciones que llamamos la Santa Biblia, definitivamente vamos a encontrar siempre que Dios hace mención acerca de estas tres partes, y estas tres partes están aquí. Si bien es cierto, no están en un solo capítulo, sino también, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, lo hacen entender mejor, ¿sí? De tal manera, pues, que seguimos haciendo mención de que no somos un accidente, de que venimos de un creador, de que no somos parte de una evolución de una especie que fue evolucionando entre una y otra hasta llegar al ser humano. No, no podemos seguir insistiendo en estas tonterías. Nosotros, la vida del ser humano es muy corta. Nosotros no podemos perder el tiempo, digamos, en estas teorías tontas, falsas, necias, cuando tenemos el manual de instrucciones donde claramente nos dice cómo comenzó la vida, de qué estamos hechos, cómo fuimos formados y cuál es el propósito que realmente se requiere. De tal manera, pues, que mirar con estas radiografías, que lo hacemos de manera intencional, nos van a permitir abrirnos más, sobre todo desde esta perspectiva. ¿Sí? Vamos a ver esta, señor director. ¿Cómo estamos estructurados entonces? Ya decíamos claramente que somos cuerpo, alma y espíritu, pero miren ustedes la composición del hombre natural. Pese a que tiene estas tres, ¿verdad? No logra, digamos, engranar sus tres partes y se queda con esta parte. Dice, el hombre natural, cuerpo, mente, actúa según sus emociones, guiado según sus impulsos. Y por acá donde vemos algo bien interesante, señor director, que es necesario recalcar, y es la intención en la cual se actúa cuando desconocemos que somos una parte espiritual. Y esto no se trata de religiones, por favor, por el amor de Dios, ¿sí? No se trata de ser testigo de Jehová, de ser evangélico, de ser mormón, católico, no. Estamos hablando de poder entender cuál es la razón principal para evitar las equivocaciones, evitar los errores, las malas decisiones, ¿saben? Y lamentablemente, como nosotros pretendemos, o como un hombre natural y corriente pretende pelear contra algo invisible que no ve, como es el caso del mal. Cuando llegue la oportunidad vamos a hablar acerca de ello, ¿sí?
Entonces, regresamos nuevamente a la radiografía y vemos la composición humana, cuerpo, alma y espíritu, y esto tiene que ver con todo nuestro ser. Fíjense ustedes que Dios insiste en esta palabra claramente. Todo nuestro ser se define en estas tres, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Y el no reconocer una de estas tres partes, estaríamos involucrándonos de manera directa e indirectamente en un error. ¿Saben por qué? Porque estaría presente una figura letal, que vamos a hablar en otros programas, que se llama la ignorancia, que es vista como el desconocimiento, es algo que no puedo ver, es algo que no puedo aceptar, por la misma necedad, lamentablemente, de varios maestros que nos han enseñado que solamente somos cuerpo y mente. Y es cierto, fíjense ustedes los griegos cuántas veces han insistido de que el ser humano es cuerpo y es mente. Y es cierto, pero ¿qué hay de la parte espiritual? ¿Cuáles son los peligros del desconocer la parte espiritual? Y miren ustedes que el principal problema que se presenta a diario en el ser humano es la llegada del mal cuando nos ataca de manera invisible con ciertas cualidades, con ciertas maquinaciones para hacernos errar, para hacer que nuestra vida finalmente no tenga sentido y terminemos con ella. Y terminar con ella no es el suicidio específicamente, ¿saben? Sino la mala alimentación, los pensamientos erróneos, ¿verdad? Las malas decisiones, la pérdida de las relaciones interpersonales y para usted de contar. Vamos a seguir viendo rápidamente, señor director, otras radiografías que he preparado con mucha insistencia. Y vean ustedes esta. A ver, ¿qué pasa si no tomamos los correctivos a tiempo? Es decir, de aceptar que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos un cuerpo. Vamos a verla. Vamos a inducir en primer lugar al error, a tomar malas decisiones y a producir consecuencias. Tremendo es esto, ¿saben? Las consecuencias, ¿cuáles son? Cuando la vida nos exige, ¿verdad? Nos exige darnos una oportunidad para mirar la grandeza que hay dentro de nuestro Creador, nosotros terminamos diciendo, no, esto no es para mí. Yo no nací para ser santo. O bien, yo tengo otras cualidades, es la parte monetaria, ¿sí? La parte material, ¿sí? Y nos olvidamos de que hay una bendición que espera por nosotros, hay una herencia que espera por nosotros. Y esto es realmente, digamos, tenebroso, porque ponemos a nuestra vida en riesgo, ponemos a nuestras relaciones interpersonales en riesgo, padre, hijos, pareja, relación con nuestro cuerpo. Vean ustedes, por ejemplo, el daño que le hacemos a nuestro cuerpo gracias a la ignorancia de no saberlo alimentar, de no saber que tenemos trillones de células dentro de nosotros que están exigiendo lo mismo que nosotros. Es decir, quieren nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, vivir, envejecer y morir. Y esto muchas veces decimos, ¿todo esto está dentro de mí? Sí, por eso necesitamos una conciencia más elevada, una conciencia que nos permita decir, cada vez que vayamos a actuar, vamos a respetar al cuerpo. Cada vez que vayamos a tomar decisiones puntuales con respecto a nuestras relaciones interpersonales y con respecto a nosotros mismos, es necesario autorrespetarnos, autovalorarnos, autoexigirnos. ¿Por qué? Porque hay leyes universales. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de lo espiritual, cuando tomamos malas decisiones, podemos incluso, gracias a la ignorancia, podemos incluso ir a violar cualquier tipo de leyes universales, cosa que no lo sabemos, pero lo estamos haciendo. Y vean ustedes el caso del pecado, el caso de seguir haciendo cosas que lamentablemente son una vergüenza para nosotros. Pero muchas veces lo hacemos porque desconocemos nuestra parte espiritual, desconocemos que hay leyes universales. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de nuestros primeros padres, como el caso de Adán y Eva. Vean ustedes, Dios fue muy específico, una vez creados, una vez hecho toda esa descripción a través de la Santa Escritura, ¿verdad? Les dijo, ustedes pueden hacer todo esto, pero
pero con la advertencia: no toquen este tipo de alimento. Y no específicamente una fruta, ojo, ¿no? Sino era una ley universal que no debía haberse tocado. Y sin embargo, ¿qué pasó? El ser humano fue engañado por otro ser, ¿verdad?, que vivía ahí, que simplemente trató de manipularlo, como el caso de Eva. El mal, ¿verdad?, haciéndose pasar, le dio un consejo a Eva. ¿Y Eva qué hizo? Simplemente puso de un lado las advertencias de su creador. ¿Y qué pasó? Violentó esa ley. Y esa ley trajo una consecuencia terrible. Pero más aún, ven ustedes lo que pasó cuando Dios, ¿verdad?, una vez hecho tal agresión desde el punto de vista de la ley universal que Él había puesto allí, ¿verdad?, vino y le preguntó a la mujer, le dijo: mujer, a Eva, ¿no?, le preguntó: mujer, ¿qué has hecho? Entonces la mujer le dijo: no, es que no fui yo. Vean ustedes las excusas, ¿no? No fui yo, fue la serpiente esa que tú pusiste ahí. Pero más aún, una vez hecho esto, Dios va y se dirige hacia el hombre, a Adán, y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Entonces Adán dice: es que no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Ven ustedes las excusas donde llegaban a ese instante, pero lamentablemente hoy conocemos lo que pasó. La desobediencia llevó a que hoy en día nosotros los seres humanos tengamos que experimentar la muerte, pero también no solamente la muerte, sino también experimentar el mal de cerca. Y todo esto no lo sabemos, ¿saben? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, ¿qué ha pasado? El mal ha desvirtuado todo este tipo de conocimiento que se guarda en estas Sagradas Escrituras, es decir, nuestro manual de instrucción. ¿Sí? Este manual de instrucción, quise decir, guarda toda la verdad. Y la verdad no puede ser en ningún momento apelada, no puede ser en ningún momento desvirtuada. Y si lo hacemos, caemos en la necedad, en la estupidez. Y nosotros, en este momento, no podemos seguir, pues, detrás de la ignorancia. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos sentados en una ignorancia, el mal va a estar trabajando debajo de ella. Atención con lo que estoy diciendo. Cada vez que haya una parte de nosotros que se encuentre, digamos, en la ignorancia, el mal seguramente está sentado trabajando desde allí. Por ejemplo, si nosotros desconocemos nuestro cuerpo, por ejemplo, no sabemos cuáles son los alimentos necesarios que requieren, no mi paladar, ¿sí?, sino mis células que viven dentro de mí, seguramente voy a errar. ¿Por qué? Porque las células fueron diseñadas, atención con esto, las células, las trillones de células que cohabitan en mí, fueron diseñadas especialmente para un alimento perfecto. Un alimento que no es de otro mundo, ojo, sino un alimento que se encuentra en este mundo, pero nosotros, en vez de saber escoger una cosa y otra, escogemos los alimentos más degradantes, es decir, más tóxicos. Y finalmente terminamos con una enfermedad crónica que no sabemos qué hacer con ella. Y más aún, pretendemos a través de pastillas, pretendemos a través de tratamiento, tratar de llevar, ¿verdad?, algo que no puede ser refutado. Es decir, usted no puede venir porque usted, no, yo puedo comer azúcares, yo puedo comer carbohidratos por cantidad y eso a mí no me va a pasar nada, ¿sí? Y eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque las células necesitan un alimento, por ejemplo, como el caso de los alimentos de origen vegetal, que nos proporcionan, ¿verdad?, los nutrientes necesarios para que estas trillones de células no entren en una situación desfavorable. De tal manera, mis amigos, que estas son verdades que nosotros a través de varios programas vamos a seguir trabajando. Pero lo importante aquí es saber
cuál es nuestra composición, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito, porque desde allí vamos a abrir una nueva ventana para entender la vida y sobre todo que nuestra vida tenga sentido. Breve pausa y ya venimos. Bien, mis amigos, estamos de regreso en esta última parte del programa, que a pesar de que es un poco denso, ¿verdad? Nosotros a través de los próximos programas vamos a seguir insistiendo en estos temas. Pero lo más importante aquí es saber definitivamente que comenzamos a entender de que somos un ser tripartito, ¿verdad? De que tenemos un creador, de que no provenimos del mono, de que todas estas cosas, en definitiva, nos van a traer unas ciertas oportunidades que son vitales, sobre todo para regresar a aquel ser humano que ha perdido las esperanzas, que no sabe qué hacer con su cuerpo, que no sabe qué hacer con sus relaciones interpersonales y que en definitiva no sabe a quién adorar, si es al sol, si es al azar, si es a las cartas, si es al otro que está en la esquina, ¿sí? Y lo que queremos es desde esta tribuna crear esta conciencia colectiva a fin de que a través o mediante la verdad nosotros nos acerquemos un poco más a lo que queremos hacer. Es decir, a evitar pues producir estas tres consecuencias que decíamos en la parte anterior. Veamos esto rápidamente, señor director. ¿Qué pasa si no tomamos los correctivos a tiempo, y ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a inducir al error, vamos a tener malas decisiones y a producir consecuencias. Acuérdense, cada vez que esté la ignorancia presente en una de estas tres áreas, por ejemplo el cuerpo, que es el más doliente porque es el recipiente final, ¿verdad? Vamos a encontrar reflejados nuestras malas decisiones. Y el cuerpo no puede mentirle, ¿saben? El cuerpo bajo ninguna circunstancia puede mentirle al ser humano. ¿Cómo puede hablar? La gran pregunta, ¿cómo? ¿Es que acaso el cuerpo tiene un lenguaje para hablar? Sí, son los síntomas, es decir, la sintomatología. Vean ustedes, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene problemas coronarios, tiene problemas neuronales, tiene problemas hormonales, en fin. Y no sabe lo que le está sucediendo. Sencillamente el cuerpo está protestándole, le está diciendo, tus malas decisiones nos van a conducir al caos. Tus malas decisiones nos están conduciendo, ¿verdad?, a tomar malas decisiones dentro de nosotros. Incluso, más allá de lo fisiológico, de lo morfológico, ¿verdad?, el cuerpo comienza a tener variaciones y las células, que son la unidad más pequeña que hay dentro de nosotros, está saliendo a protestar, pero no sola, sino con un grupo, ¿verdad?, que está diciéndole a usted, mi protesta es válida porque tú no me estás escuchando. Y la mejor manera de hacerse escuchar, lamentablemente, son las protestas. Y esto no tiene nada que ver con lo político, ¿sí? Sencillamente porque el asunto no es político, el asunto es que mi ignorancia permite que el cuerpo salga a protestar. ¿Por qué? Porque yo pienso de que es más importante darle sentido a mi paladar, ¿verdad?, que las comidas estén endulzadas, que están debidamente sazonadas, y no me importa lo que las células estén sintiendo interiormente en mí. Por eso son las enfermedades, por eso llegan los problemas,
Y mucha gente dice, después termina con la excusa, bueno, parece que yo vine defectuoso, parece que mi Dios se olvidó de mí, comienzo a decir, bueno, la culpa no es mía, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa, la culpa son de mis hijos, la culpa es del gobierno, la culpa... ¿Sí? Terminamos con unas excusas que lamentablemente ni se entienden, ¿verdad?, ni hacen nada por nosotros. De tal manera, pues, que no podemos nosotros seguir bajo esta circunstancia tratando de justificar lo que no puede ser justificado. Por eso sale el cuerpo a protestar. Por eso la parte mental también se sale de control. Y también la parte espiritual que nos está exigiendo hasta cuándo tú vas a seguir en esto. ¿Hasta cuándo? ¿No crees tú que ya ha llegado la hora de ponerle fin a esto? ¿No crees tú que llegó la hora no de estudiar solamente teoría, sino estudiar al cuerpo? Y uno pregunta, ¿es que acaso me estás diciendo que tengo que ir a la Universidad de Medicina para estudiar al cuerpo humano? Bueno, sería una interesante carrera, pero no es eso. Es porque usted tiene un cuerpo y el cuerpo le está exigiendo a usted una respuesta. Otra, ¿es que acaso tengo que ir a la escuela de psicología o de psiquiatría para poder estudiar la conducta humana? No, sería también una buena carrera, pero no le estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tenemos que conocer nuestro aparato mental porque tenemos un aparato mental, ¿sí? Y que si lo dejamos que se salga de control, seguramente va a producir consecuencias. De igual forma sucede con la parte espiritual. No podemos seguir transgrediendo cualquier tipo de leyes universales cuando Dios ha sido muy claro en decirnos, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? No podemos seguir transgrediendo o bien dejando de un lado pensando de que estamos solos en este mundo, ¿no? Nosotros no estamos solos en este mundo, ¿saben? Nosotros estamos bajo una amenaza. ¿Saben qué? Un plan que está o que se encuentra en pleno desarrollo. Un ser invisible que quiere nuestras cabezas, nuestra vida, nuestras relaciones, que perdamos la esperanza. Vean ustedes, por ejemplo, el caso país. Vean ustedes claramente. Vean ustedes la desesperanza que hay. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, pensamos que Dios nos abandonó en este país hermoso, lleno de riqueza. O bien pensamos de que Dios está enojado con nosotros, ¿verdad? Y nos ha abandonado. Es decir, en vez de darnos la bendición, nos está castigando, llevándonos a la maldición. No, no, mis amigos. Nosotros tenemos un aparato espiritual que debe ser primero reconocido a través de este manual de instrucciones. Y este no es un libro religioso, este es un libro que yo lo llamo personalmente el manual de instrucciones. Y como es lógico, señor director, y todos lo sabemos aquí, ¿verdad?, que para poder operar estos equipos, estas cámaras, ¿verdad?, o para hacer este trabajo, necesariamente tenemos que leer cuál es el manual de instrucciones. De lo contrario, vamos a inducir al error. Pues bien, mis amigos, esta es la idea principal al cual nosotros insistimos desde esta tribuna, que no podemos dejar de un lado a lo que por esencia y composición somos. No podemos decir, bueno, tenemos un cuerpo, tenemos un aparato mental y bueno, lo espiritual es cosa de religiones. No. O bien, al contrario, hay personas que son muy espirituales, pero desconocen que tienen un cuerpo y que deben responder por él. ¿Sí estamos aquí? Vamos a verlo por acá. No podemos seguir pensando como si fuéramos niños, ¿verdad?, de que es importante el cuerpo y es importante la parte espiritual. ¿Y el aparato mental? No, lo que pasa es que yo trato de controlar. No, tenemos que conocer nuestro aparato mental. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Vean ustedes, por ejemplo, cada vez que ponemos, ¿qué pasa? Quise decir, ¿qué pasa si ponemos un solo pensamiento en nuestro aparato mental?
produce las sustancias químicas que nos van a hacer sentir, ¿verdad?, igual como estamos pensando. Y esto lo vamos a ver en detalle cuando entremos hacia la parte mental y comencemos a revisar sus características. Entonces, estas tres partes, mis amigos, estas tres partes son importantes conocerlas. Y nosotros desde esta tribuna vamos a seguir insistiendo en el próximo programa, donde vamos a ver características tras características. Y desde luego vamos a precisar cada una de ellas para tener, ¿qué cosa? La llave final que abra la puerta para poder nosotros seguir insistiendo de que la vida tiene sentido. La ignorancia no nos va a ayudar en nada, incluso es la peor consejera. Y hay tres figuras, existen tres figuras, al cual yo hablo en este próximo libro que estoy escribiendo, ¿verdad? Es la ignorancia, la inconsciencia y desde luego la irresponsabilidad. Las tres van de la mano. Donde hay ignorancia, seguramente va a haber inconsciencia. Donde hay inconsciencia, seguramente va a llegar la irresponsabilidad. Es decir, en pocas palabras, el desconocimiento lleva al no darse cuenta. Y el no darse cuenta produce irresponsabilidad. ¿Sí se entiende? Entonces, si nosotros desconocemos, en definitiva, de que somos un ser tripartito, que tiene un espíritu y que necesariamente tenemos que entender lo espiritual y que tenemos un aparato mental o almático mental, que tenemos que entenderlo también porque produce muchas consecuencias y también, de paso, tenemos una parte corporal y tenemos que entenderla porque de hecho ese recipiente final vamos en definitiva a conseguir lo que no hemos podido hallar durante mucho tiempo. El mapa, digamos el GPS o el GPS, donde nos va a ubicar en tiempo y en espacio. Y eso es lo que quiere nuestro Creador, mis amigos. Eso es lo que anda buscando nuestro Creador. Que nosotros estemos en tiempo y en espacio, ¿verdad? Que estemos conectados a Él, que tengamos una relación no solamente vertical, sino también horizontal, ¿sí? Y una vez que tengamos esta relación, tanto vertical como horizontal, vamos a tener tres armas fundamentales, que son lo espiritual, lo mental y lo corporal. Entonces, el mal va a atacar en función de estas tres partes, y estas tres partes en definitiva, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos ataca a nivel corporal, digamos una enfermedad crónica, nosotros vamos a contrarrestarla a través de la buena alimentación. Si nos ataca a nivel mental, que si la parte emocional, que si la parte de los sentimientos, que si no me quiere, que si se olvidaron de mí, también lo vamos a restituir con pensamientos positivos. Y de luego, si no hallamos solución en estas dos, vamos a llevar el caso directamente a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que en definitiva sí puede verlo. Si nosotros no lo podemos ver, entonces Él lo va a poder ver, ¿sí? Entonces, mis amigos, finalmente, queremos decirle, en primer lugar, no somos parte de un accidente. No podemos seguir pensando de que somos parte de un proceso evolutivo, ¿sí? Vamos a quitarlo del medio, porque de lo contrario estaremos en la necedad, en la estupidez prácticamente, y con eso no vamos a lograr nada. Con teoría no se puede arreglar la vida se arregla desde el punto de vista experiencial. Y somos parte de una evolución, somos parte de una creación, porque tenemos un Padre presente y aquí prácticamente lo certifica en este libro fantástico, maravilloso, que habla de una manera clara, sobre todo clara, cómo estamos diseñados. Y si nosotros conocemos el manual de instrucción, evidentemente no va a haber ningún problema, escúchense bien esto, ningún problema que se presente como algo absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad absoluta y nosotros fuimos creados específicamente para saber esto, pero no lo sabemos porque lamentablemente nos hemos concentrado más en la ciencia, nos hemos concentrado más en la parte filosófica, en la parte antropológica, en la parte médica, en la parte, en fin, en la parte mental, pero la parte espiritual
prácticamente es la gran desconocida. Y no podemos permitir eso. Dios nos llama, ¿saben? Dios nos llama a entenderlo, pero también a conocerlo, ¿sí? Como está escrito en Jeremías. Es necesario porque Él alaba eso, ¿sí? Él cree en eso. Él nos hace un llamado directamente para que nosotros podamos tener esa relación directamente con Él. Y no estoy hablando de tener una religión, ¿sí? Por favor, no podemos seguir pensando en pleno siglo XXI de que si no dependemos de una religión, entonces no estamos cerca de Dios, cosa que es totalmente absurda. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que vino a la tierra, vino convertido en hombre para decirnos: yo necesito que ustedes tengan una relación con mi Padre, ¿sí? Y esa relación va a ser muy fructífera, porque primero hay una herencia, pero también hay un plan de salvación. Pero también hay un plan para que tú tengas la bendición aquí en la tierra. Y ese es nuestro mensaje de hoy, mis amigos. Que sepamos, en definitiva, de que hay un ser creador que está pendiente de nosotros, que está preocupado por nosotros, porque también podemos perecer, digamos, en la eternidad, cosa que vamos a hablar en otros programas. Y ese es el mensaje de hoy. Por favor, llévenselo con ustedes, trabájenlo, y de luego estas informaciones nos van a servir para tener herramientas más positivas, para poder luchar contra la adversidad. Miren ustedes, por ejemplo, nuestro país, el mundo entero cómo se encuentra. Está de cabeza completamente. El ser humano sale a la calle, no sabe qué pensar, qué decir, cuáles son las decisiones que debe tomar. Pero Dios nos está llamando en este momento, nos está diciendo: basta ya, conócete primero, pero también conóceme a mí, entiéndeme cuáles son las perspectivas para ti. Y fíjense que Dios no tiene necesidades, las necesidades las tenemos nosotros. Por eso tenemos que abrirnos, en definitiva, a ese nuevo nivel de entendimiento que tanto lo dijo allí. Tenemos que subir a un nuevo nivel de entendimiento. Pero perdón, no es para estudiar alguna carrera específica, sino porque tenemos necesidades a nivel corporal, a nivel almático y desde luego información a nivel espiritual, que es la más fundamental para todo esto. Y bien, mis amigos, llegó la hora de irnos. Sin embargo, por favor, si les gustó el programa, recomiéndelo. Y si no, también hágalo para que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de verlo o escucharlo, lo puedan hacer. Estamos los días miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. Hemos regresado. Nuestras redes sociales son el 0416-786-0063 para cualquier información, para cualquier comentario que usted nos quiera hacer. Y desde luego podamos también tener esa comunión con ustedes, esta información, compartirla con ustedes para crear una conciencia colectiva que nos permita saber más, tener mayores herramientas y en definitiva tener soluciones a los problemas más puntuales. Feliz noche para todos ustedes y como decimos siempre, que Dios me les bendiga.